El tiempo que le pone fin a todo, a la felicidad, al amor, a la alegría, al dolor, todo finaliza ahí, en el tiempo. Hoy fue así en esta mañana, acomodé un poco lo que tengo de cuarto y buscando espacio, y me puse a hacer el caldo para varios días, hago almuerzo o una comida ahí, un caldo, una caldera para varios días, y entonces ya de pronto ya se había pasado la mañana. El tiempo, siempre buscando ahorrar tiempo. Si me pongo a cocinar a diario, pierdo mucho tiempo que le puedo dedicar a estas reflexiones, a la libertad de Cuba y, mejor dicho, al progreso, buscando el progreso de la nación. Bueno, buenas tardes, cubanos, ya es mediodía, estoy en medio del campo, eso, aprovechando el tiempo, porque tengo que hacer ejercicios y ya hoy tocaba. Siempre agarro esta hora para la hora del mediodía o de la tarde, para hacer todo esto, para ejercitar mi cuerpo. Bueno, acá estoy, mientras camino grabo porque hoy no pude hacer la catarsis, como dice una amiga mía cubano-sueca, dice que yo hago catarsis, y es cierto, todo es un poco de catarsis, lo que sí, cada catarsis que yo hago lleva una reflexión, da paso a una posible meditación. No son catarsis solo por desahogar mi ego. Si se profundiza en ellas, van a descubrir una enseñanza, un consejo, un ejemplo de algo sencillo, pero práctico para la existencia. También se puede reflexionar en cada una de esas catarsis y se puede encontrar el bien en todas. Bueno, sí, hoy estaba pensando desde anoche, de la madrugada, llevo pensando sobre la situación en las fronteras de México con los Estados Unidos, 2 víctimas más que se ha cobrado el río, y sobre el último video que puse en las redes sociales, los que traicionan la patria. Y aquí estoy haciendo ejercicio a la vez que estoy grabando, precisamente por eso, por el tiempo. No se pueden dejar escapar las ideas. Y esta mañana se ha ido bien rápido. Y aquí estamos meditando sobre los pensamientos que tengo desde ayer. Antes de reflexionar sobre el último video, voy a reflexionar un poquito sobre la situación de la inmigración, la frontera de México, los distintos países que están provocando y aceptando la inmigración. Pero bueno, yo estoy convencido de que si los Estados Unidos no aceptaran de una forma o de otra la migración, no se lanzaban tantos a migrar ilegalmente a los Estados Unidos. ¿Por qué emigran? Porque hay un país receptor, que saben que tienen siempre más del 50% de las posibilidades de quedarse en el país receptor. Si no, muchos ni lo intentaran. Sobre los derechos humanos, que hay organizaciones o ONG que están acusando a los Estados Unidos, por un lado, acusando a los Estados Unidos de violadores de derechos. Conforme digo que los Estados Unidos son los culpables, producto de que tratan de legalizar todas las emigraciones ilegales, según lo convenga, claro, pero siempre tratan de legalizarlo. Entonces, ahora algunas organizaciones, porque los Estados Unidos están tratando de controlar la emigración, porque ya es una crisis, esto lo pronostiqué en uno de mis hace ya algún tiempo atrás, lo están acusando de violadores de derechos humanos. ¿Y acaso los que entran ilegalmente no están violando derechos? Llevándolo a términos sencillos, ¿acaso es permitido que a tu casa pueda entrar alguien y decir aquí estoy y me tienes que dar comida, trabajo, me tienes que acomodar? Porque donde yo vivía estaba pasando necesidades. ¿Acaso los Estados Unidos no pasaron necesidades para llegar a ese desarrollo que tienen? Entonces tengo que admitir eso. Entonces los Estados Unidos tienen que admitir todo este tipo de emigración por la fuerza. Porque si no, si regresan al individuo a su país de origen, están violando el derecho. Pero, ¿acaso no es violar el derecho esa usurpación de territorio? Porque es una usurpación de territorio. La administración Biden ha permitido esto, abrió las fronteras y ha sido la causa principal de toda esa situación que hay ahora con la inmigración. Yo diría que son los principales culpables. Aún más culpables que los gobiernos que existen en esos distintos países,
de donde sale la migración. El día que todo el que entre ilegalmente a los Estados Unidos sea expulsado de los Estados Unidos sin ningún tipo de reclamo. Bueno, espera un momento, me voy a quitar los zapatos, por esta zona aquí camino sin zapatos para ejercitar los pies. Ok, les decía que el día que eso suceda, muchos van a pensar en hacer una entrada ilegal a los Estados Unidos porque lo van a perder todo. Van a perder el esfuerzo, el tiempo lo van a perder y van a ser regresados de todas formas a su nación con una posible prohibición de entrada a los Estados Unidos. Si no hacen un cierre radical a todo ese tipo de violación, van a seguir las emigraciones, van a seguir los muertos, van a seguir, va a continuar el tráfico de personas, bandas de delincuentes haciendo negocio con enriqueciéndose con ese tráfico de personas y toda esa serie de desajustes que provoca dentro de los Estados Unidos la emigración descontrolada. Pero repito, si no hay receptor, no va a haber emisor. Y bueno, ese es uno de los aspectos que yo quería hacer hoy en mi catarsis. Sobre el último video que coloqué en las redes sociales, en el canal de YouTube Cubanos de Adentro y de Abajo, por cierto, suscríbanse al canal Cubanos de Adentro y de Abajo. Siempre encontrarán algo ahí, sí, interesante. Claro, no es un canal de entretenimiento ni de farándula. Un canal un poco quizás hasta incoherente. Miren hoy de dónde estoy haciendo la grabación. En otros espacios graban dentro de la ciudad, qué sé yo, especificando lo hermoso de la ciudad, o lo contagioso, o destacando su historia. Yo también lo hago acá en el campo, aquí. Es donde me surgen las mejores ideas, en el monte. Siento placer, lo que hoy lo hago así caminando porque estoy haciendo dos cosas a la vez. El vídeo y preparándome físicamente y ejercitándome. Bueno, sí, decía los que traicionan a la patria, pero hay muchas formas de traicionar a la patria. Estos de que hablo las traicionan desde la cúpula del poder. Otros la traicionan de término medio y otros desde abajo, desde bien abajo. Porque quien emigra y se olvida de su patria o la recuerda como algo insignificante, también ha traicionado a la patria. Quien se vale de ella para obtener ganancias inmorales, también está traicionando la patria. Quien acá dentro de Cuba, antes de reclamar un derecho, se vuelca a la corrupción, al latrocinio, a la inmoralidad, a todas esas perversidades, también está traicionando la patria. Y hay muchos cubanos traicionando la patria. También está el oportunista que aprovecha, por ejemplo, ahora mismo con las MIPYME, inclusive cubanos del exterior que están invirtiendo para explotar más al pueblo cubano. No lo están invirtiendo con la intención de mejorar la nación, hacerla progresar, no. Puedo asegurar que ninguno tiene ese nivel de conciencia. Están invirtiendo, buscando ganancias personales, sin importar quién sufra las consecuencias. Se han convertido en unos explotadores, por encima de los explotadores del Estado. Lamentablemente hay cubanos que están ahí en Miami, que tienen capacidad de inversión, que se dicen patriotas y están haciendo este trabajo sucio. Y bueno, esos también traicionan a la patria. Es lindo el campo de Cuba, ¿verdad? Ha pasado el mediodía, el sol está fuerte, fuertísimo diría yo. Pero esto da mucha paz. Mi entrenamiento aquí no es solo físico, sino también mental. Hoy es viernes 5 de agosto, creo que. Vamos a continuar hablando de mi anterior video, los que traicionan a la patria. ¿Por qué sucede todo esto? ¿Por qué esos supuestos representantes de la nación, del pueblo, pueden estar ahí y decir lo que le venga en gana? Claro que no esté contradiciendo los principios de la dictadura. Bueno, dije principio de la dictadura, las dictaduras no tienen principios. Quiero decir, el estilo de gobierno, el estilo de poder que implantó Fidel Castro y el Partido Comunista. ¿Por qué ellos tienen y pueden hacer todos? Precisamente porque nosotros, los cubanos de adentro y de abajo, o vamos a resumirlo en todos los cubanos, se lo hemos permitido. Si nosotros, vamos a decir así, la sociedad civil opositora hubiese logrado una relación profunda con el resto de la sociedad execlar, no podría ocurrir esto. Porque entonces hubiésemos creado una fuerza capaz de condicionar al poder. Dicho de paso, todos mis videos van en base a eso, a que se cree una fuerza capaz de condicionar el poder, de tener espacio dentro de la dictadura.
pero no el posible espacio que pueda dar la dictadura, no. Un espacio conquistado, ganado, luchado, sin pedirle de rodillas. Bueno, ese es el aspecto principal. Si tuviésemos esa fuerza, no podrían ellos estar ahí sentados, bien nutridos sus estómagos, sus escaparates, y bueno, viviendo por encima del nivel medio del resto de la sociedad. Unos dicen que no se ha podido crear esa fuerza por las presiones del gobierno, del régimen, otros porque la idiosincrasia del cubano es diferente y, bueno, varios motivos. Con respecto a al poder del régimen para no permitir crear este tipo de fuerza, bueno, ahí tenemos a Lech Walesa en Polonia. Acá se fue diferente cuando él creó el Partido Solidaridad. Acá no había represión, no había contrainteligencia. Y en los demás países del área socialista, en Europa, la República Checa, en Rumanía, en la Unión Soviética, no existían ahí fuerzas represoras, no existía ahí la Stasi, la KGB, bien nutridas esas organizaciones. Y en la Alemania nazi no existía la Gestapo, todavía peor, y acaso no se crearon las instituciones, no se crearon la fuerza capaz de enfrentar a esos poderes, porque sí, fueron ayudadas por el exterior, pero del exterior no vino la libertad. La libertad la conquistaron ellos dentro, los distintos movimientos creados también bajo la presión del régimen totalitario, bajo la represión de la represión. ¿Somos diferentes nosotros? Yo pienso que la diferencia está en el valor, en el nivel de conciencia. Tenemos que concientizarnos. La lucha es dura, pero hay que concientizarse que huir del país, escapar hacia los Estados Unidos y luego en retroversa nutrir la dictadura no es lo correcto, no es lo justo, no es lo adecuado, no es lo digno. No, estoy cuestionando quién lo haya hecho o no, solamente estoy diciendo lo que pienso sobre toda esta vorágine de depravación que está ocurriendo con la nación cubana y de manipulación que nosotros estamos permitiendo. Repito, si tuviésemos una fuerza creada, compacta, concreta, capaz de condicionar al poder, ellos no podían sentarse en una asamblea y decir todas esas cosas, decir que hay cosas que han estado funcionando mal y que las van a hacer funcionar bien y todo eso darle de adelante para atrás y atrás para adelante y la nación sigue en el mismo abismo de crisis, como una rueda de un camión patinando en el mismo lodazal. Pero ellos siguen haciendo lo que les da la gana. ¿Hasta cuándo vamos a permitir eso? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que un gobierno corrupto, ladrón, oportunista, malversador, inflador de globos, continúe gobernando con mentiras, trampas, engaños, sandeces, estupideces? El pueblo de Cuba hoy está recogiendo lo que sembró. O sea, la sociedad cubana de hoy está recogiendo lo que sembró, o lo que permitió que Fidel Castro y su comunismo sembrara. Al tomar Fidel Castro el poder por medio de la violencia en 1959, quiso superar a Dios, sustituir a Dios, y el pueblo de Cuba lo aprobó. En otros estados del mundo también suceden cosas muy contradictorias a la razón humana. Pero acá en Cuba, estos ateos que ascendieron al poder, que han demostrado que no creen ni en su madre, que al no creer en la familia, no creen en su mamá. Y uno de los primeros aspectos negativos que hizo Fidel Castro y sus comunistas, perseguir al cristianismo, no permitir el desarrollo del cristianismo. Persecución, discriminación, obstaculización de todo lo referente al cristianismo. Negó ese cristianismo. Recuerdo que para poder adquirir una beca o un estudio de los que el gobierno llamaba importante, uno de los aspectos que pedía en la planilla era si era practicante de alguna religión cristiana. Desde luego, si lo eras, ya no podías ingresar en estudios importantes y menos si era alguna carrera militar. No creer en Dios, creer en Fidel y su castrocomunismo. Y el pueblo le seguía, aplaudía. Sí, eso fue lo que sembró y lo que se dejó sembrar el pueblo cubano. Y para un comunista que ya digo que no cree ni en su mamá, tampoco era ese ateísmo donde apartan los 10 mandamientos, que aunque se violen, es muy distinto cuando crías un hijo, educas un hijo desde la infancia, aceptando los 10 mandamientos. Y desde su casa, en su familia, ya a corta edad conoce, existe un Dios,
que hay un séptimo día de descanso, que no debes robar, que no debes matar, que no debes ofender, que no debes ser codicioso. Es muy distinto cuando desde esa infancia se está escuchando eso, aquel que no lo escucha, y que desde su familia, esa temprana infancia, lo que está es en el materialismo de conseguir la ropa, el zapato, la comida, de cualquier forma, no importa a quién se lo quites, o de dónde, o de la forma que llegue, lo importante es tenerlo. Esos valores cristianos los sepultó Fidel Castro y su revolución, aunque podría mencionarlos en algún discurso, pero no daba la forma, el método para poderlos ejercer. Y aquí estamos con estas generaciones que, aunque ya muchas han comprendido el fracaso de la revolución, no tienen valores, por lo menos sembrados dentro. La honestidad, la honradez, la transparencia, el amor al prójimo está sepultado en los basurales, en las aguas albañales de las ciudades. La revolución de Fidel Castro se encargó de lanzarlo todo como desperdicio. Aún hoy el cristiano es discriminado en todas las instituciones existentes del gobierno. Hay directores de escuelas que niegan el cristianismo y además se burlan de él. Eso sucede acá dentro de Cuba. Aunque el discurso oficial es de respeto al cristianismo, es un discurso hipócrita, mentiroso, que no se siente. Creo que mi idea, no pretendo hacerme cargo de nunca he pretendido hacerme cargo de ninguna función social. Pero si tuviese en algún momento facultades para hacerlo, para intervenir en el gobierno de la sociedad, yo pondría en el sistema educacional una asignatura desde primaria, una asignatura llamada Santa Biblia. No hay nada, yo creo que el libro más hermoso que hay escrito en la humanidad, exista o no exista Dios, se llama la Santa Biblia. ¿Hay algo más hermoso que los 10 mandamientos? En la práctica hay algo que pueda, alguna doctrina, alguna ideología que pueda proporcionar más paz, felicidad y amor que los 10 mandamientos, que represente en la práctica más amor al prójimo, un solo Dios, conservar la familia, no robar, no matar, no adulterar, no cometer adulterio, no ser codicioso. ¿Hay algo que conduzca más a la paz y a la felicidad que eso? Yo por lo menos no lo he encontrado en ninguna doctrina filosófica o documento escrito por algún hombre. Hoy Cuba es un nido de idólatras, porque no es solo la idolatría a un fetiche, a un muñeco, a una imagen. No, Cuba está enferma de todo tipo de idolatrías. Idolatran a los Estados Unidos, teniendo una isla tan bella como la que tenemos nosotros, tan fructífera, tan fértil. Idolatran a los Estados Unidos, a ese materialismo, se arriesgan su vida por adquirir esa condición de americano. Lo desechan todo, se apartan de su familia, de sus seres queridos, por emigrar hacia los Estados Unidos o hacia Europa. Yo veo eso irracional. Mira qué bellos campos aún quedan en Cuba, aún con el destrozo que le ha causado Fidel Castro y su revolución. Aún la isla tiene belleza, conserva belleza. Cuando el pueblo de Israel se alejaba de Dios, venían las catástrofes, las crisis, la destrucción, la hambruna, y así está el pueblo de Cuba. Pero aún continúa por el camino abismal de la desobediencia. Las instituciones cristianas en Cuba se han dejado penetrar al punto de que los pastores, cuando predican, no predican lo que están sintiendo, no predican un verdadero cristianismo. Tienen temor más al gobierno que a Dios, respetan más al gobierno que a Dios. Y no es que desobedezcan las autoridades, sino que están obedeciendo más a las autoridades terrenales que a las celestiales. Hace unos años atrás, en mi iglesia, coordinado con la Dirección Adventista de la Nación, se le arrancaron 3 páginas a un libro editado, imprimido por un pastor norteamericano. Porque esas 3 páginas hablaban en contra del comunismo. Cuando llegue a casa voy a buscar el origen del libro y el pastor que lo había editado. Las instituciones cristianas han permitido que la política del Estado penetre dentro de los templos de predicación. Así como también ha penetrado la música, una gran parte del mundo, desgraciadamente. Eso estaba también en las profecías bíblicas. Las madres y los padres
cubanos no insisten en que sus hijos vayan a la iglesia. No les preocupa. Si le dices, como lo he hecho yo, insiste para que tu hijo vaya a la iglesia, dice, no, esa es su voluntad. Pero cuando hay un acto político en la escuela, no dicen eso es su voluntad. Lo embullan y lo obligan a asistir al acto político donde se esgrime la violencia, el odio, el desprecio hacia los que no concuerdan con el castrocomunismo. Son actos heroicos donde dicen, o decían, yo lo escuchaba mucho en las escuelas, pioneros por el comunismo, seremos como el Che. Desgraciadamente, como un matador, saltaban y gritaban en contra de los llamados gusanos, como apodó Fidel Castro, a los que no pensaban, a los que no querían participar de su socialismo, de su revolución. Y aquí tienen el fruto de la revolución. Latrocinio, inmoralidad, depravación, hipocresía, mentiras, cobardías, falta de dignidad, hombres de papel y toda esta vorágine de perversidad humana. Fuerte el día, fuerte. Se está secando esta laguna. Lo crítico de esto es que estos comunistas que gobiernan, que no creen ni en su madre, incrédulos de nacimiento, casi por idiosincrasia, no están dispuestos a ceder espacios de derecho, de libertad, del disfrute de las mieles del poder. No están dispuestos a perder el disfrute de las mieles del poder. Y están conscientes ya de que lo que han hecho les ha servido para disfrutar de las mieles del poder, pero ahora les actúa como boomerang. ¿A qué van a apelar? ¿A la nueva trampa? ¿Al nuevo engaño? ¿Al nuevo entretenimiento? De que ahora sí que vamos a conducir la sociedad para el progreso, para la equidad. No tienen hombres capaces de lograr esa hazaña. ¿Por qué? Porque no han creado esos hombres. Hoy hay una crisis espiritual de virtudes humanas en Cuba que es más grande y poderosa que la crisis económica. El materialismo castrocomunista absorbió las virtudes, los valores, todo lo relacionado con la sensibilidad humana entre los cubanos. Desgraciadamente, Cuba como nación está hecha pedazos. Y esos pedazos, esos restos, están lanzados a los tantos desperdicios y basurales que hay dentro y fuera de la ciudad. Insisto en que estamos obligados a crear una fuerza dentro de Cuba, sin o con ayuda del exterior, capaz de enfrentar al poder, transformarlo en una democracia, no por la súplica, sino por la exigencia, obligar al poder a ceder. ¿Cómo yo obligué a esa vaca a quitarse de mi camino? Problemas de decisión y convicción. Este mensaje va para todos, para los de adentro y de abajo, para los de arriba, para los de término medio, para los estudiantes universitarios, que son los que transforman realmente una fuerza compacta, que transforman las sociedades, toman la cabeza de las transformaciones sociales. Que aquí en Cuba, el 80%, para ser consecuente, solo están pensando en graduarse para ir a prestar servicios al exterior, de una forma definitiva o intermitente. Muy pocos quieren sacrificarse acá adentro. La deformación que ha causado el sistema educacional, el adoctrinamiento a las generaciones cubanas ha sido inhumano, abusivo. Pero todo esto lo ha permitido el pueblo de Cuba. Nosotros los hemos permitido y no debía de incluirme porque en cuanto me percaté de esto, dejé de participar y me rebelé contra las injusticias gubernamentales, porque un gobierno que no permita el desarrollo espiritual al cristiano no puede ser aceptado. Y hay que obedecer a Dios primero y a los hombres después, al precio que se tenga que pagar. Bíblicamente plasmado está. El pastor tiene que oponerse, enfrentar al lobo que atenta contra sus ovejas. El mandato que dejó Cristo sobre predicar el evangelio, cuidar a mis ovejas, creo que debemos ejercerlo y para eso están los... Y si mis ovejas son lanzadas hacia el abismo del latrocinio por un gobierno, el lobo es el gobierno. Y tengo que enfrentar al lobo. Y el pastor también tiene que enfrentar al lobo. No escudarse en que eso es meterse en política. No, eso no es introducirse en política. El pastor es un representante de Dios acá en la tierra y es guía de sus ovejas. ¿Qué ha hecho que el latrocinio se convierta en una forma de existencia acá en Cuba? El acoso del poder, que el gobierno no permite que un individuo pueda ser honesto y honrado y vivir de su salario. ¿Acaso ese no es el lobo que tiene que enfrentar el pastor? ¿Acaso ese no es
el lobo que está lanzando a sus ovejas al abismo de la perdición? ¿O es que el pastor y las instituciones cristianas tienen que aceptar eso? Aceptar que el diablo, Satanás, el lobo, ahuyente sus ovejas. Así está Cuba hoy, dándole la espalda al creador del universo, aceptando la idolatría, aceptando el latrocinio, aceptando la inmoralidad, la miseria humana, sin hacer resistencia a eso. Hermosa Cuba, ¿verdad? Siempre pienso, cubano, ¿cómo te dejas arrebatar todo esto?